El hardcore es un género de música que nació a finales de los 70 y en los Estados Unidos pegó muy fuerte en Los Ángeles, Washington y Nueva York. Este género musical se caracteriza por ser rápido, agresivo e intenso y toma varias cuestiones del punk y del metal. El hardcore a su vez es un género underground que nunca buscó ni consiguió llegar al mainstream. Pero hace unos años, una banda nacida en Baltimore, una ciudad en la que predomina el jazz, decidió cambiar el panorama. Esta banda no necesitó subirse a ningún trend, sino que los trends fueron hacia ellos y por algún motivo emergieron y se convirtieron en uno de los grupos del momento. Pero, ¿cómo fue que Turnstile pasó de tocar en lugares chicos a ser headliner del Lollapalooza? ¿Y cómo hicieron para ser una banda pesada y llegar a tocar en un Tiny Desk? Esta es la historia de cómo una banda llevó el hardcore a ser popular. Hola a todos, mi nombre es Juan y hoy vamos a hablar acerca de cómo Turnstile pasó de ser una banda under a ser una de las bandas más populares del mundo. Turnstile nace en el año 2010 en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos de América, cuando el baterista de la banda, Trapped Under Ice, se cansa de justamente tocar la batería y decide convertirse en frontman. Estoy hablando de Brendan Yates, quien por aquel entonces tenía solo 20 años y era baterista de una banda cruda de hardcore que había empezado a ganar popularidad en la costa este. Pero Brendan sabía que él solo no iba a poder llevar un proyecto musical nuevo, así que decidió empezar a buscar aliados. El primero fue Brady Everett, guitarrista de otras bandas no tan conocidas de la ciudad. Lo mismo que Daniel Fang, reconocido baterista de la música under por aquellos años. Pero claro, todavía faltaban integrantes para formar una banda. Y Brendan tuvo una brillante idea. Resulta que Trapped Under Ice tenía una persona encargada de armar el puesto de merchandising y vender las remeras, CDs y todo lo relacionado a la banda en los shows. Esa persona tenía nombre y apellido y con el tiempo se convertiría en un gran referente del hardcore moderno. Estoy hablando de Franz Lyons, un joven que tocaba el bajo y que era fanático no solo del hardcore, sino también de otros géneros que nada tenían que ver con la distorsión. Spoiler alert, eso sería clave para el desarrollo de la banda en sus últimos años. Luego de esto decidieron incorporar a Jan Cullen, otro chico del barrio, y darle el rol de guitarrista rítmico, y ahora sí, estaban listos para comenzar. Sus primeros shows fueron en lugares muy chicos, algo típico para una banda punk que recién comienza. Hablo de recintos de no más de 100 personas, y allí estaba esta banda nueva llamada Turnstile, que si se lo preguntan de dónde vino el nombre, Brendan confirmó que simplemente fue una palabra cool que se le ocurrió y listo. Eso es todo. Desde el principio este proyecto proponía una energía nueva. Era hardcore, sí, pero estaba renovado, tenían un aire fresco. Esto lo podemos notar en su primer EP que salió en el año 2011. Pressure to Succeed salió bajo el sello Reaper Records, contaba con 6 canciones y tenía un feeling parecido a lo que podía proponer, por ejemplo, Rage Against the Machine. Luego de su álbum debut llegó Step to Rhythm, su segundo EP lanzado en el año 2013. En este se podía ver que la banda seguía por el mismo camino, canciones crudas y rápidas, pero a su vez con algo especial, líneas de bajo con mucho groove y riffs de guitarras que te obligaban a bailar más que a headbanguear. Tuvieron que pasar 2 años más para que la banda se prepare ahora sí para su primer disco de larga duración, Non-Stop Feeling, que también fue lanzado bajo el mismo sello. Para la canción promocional del álbum, la banda creó el Non-Stop Feeling Tour, que tuvo shows por casi todos los Estados Unidos, en los cuales fueron banda soporte de Superheaven y New Found Glory. Además, por esos años realizaron un cambio de integrantes. John abandona la banda y ahora se suma Pat McCrory, quien fue de gran ayuda en el proceso creativo de las canciones. El crecimiento de la banda era lento, pero poco a poco iban ganando su lugar en la escena underground del hardcore. Pero todo cambió en el año 2018, cuando lanzaron su segundo álbum de estudio, Time and Space, con un gran cambio. Ahora la discográfica que los había contratado era Roadrunner Records, quizás el sello que tiene las bandas más populares del rock y del heavy metal: Slipknot, Lamb of God, Korn, Municipal Waste, Dragon Force y Nickelback. Este nuevo disco obtuvo buena recepción crítica y comercial, siendo catalogado como el mejor álbum del año según Kerrang. Lo particular de Time and Space es que si veíamos los créditos podíamos ver que uno de los encargados de la producción del mismo fue Diplo, conocido DJ que participó de proyectos como Major Lazer o Jack U junto a Skrillex. Básicamente una persona que a priori parecería estar fuera del contexto hardcore, pero ese era el punto. Diplo fue la primera persona que empezó a hacer pequeños cambios para que la banda empiece a formar una nueva mentalidad. De todas maneras, Turnstile seguía fiel a su estilo y continuaba los riffs punks y las líneas de bajo que le daban ritmo a tu vida.
En este álbum también se dieron el gusto de hasta incluir 2 interludios bastante particulares, como lo son Bomb y Disco. Géneros que nada tenían que ver con lo agresivo que venía haciendo la banda. Ese ya fue el primer llamado de atención. Pero llegaba el 2020 y como nos pasó a todos, la banda tuvo que encerrarse, cada uno en su casa. Esto a priori parecía una pésima noticia, porque en el momento que más estaban empezando a dedicarle tiempo a la música, ahora se veían obligados a pausar este momento de auge, suspender las giras. Pero no, con Turnstile pasó algo diferente. La pandemia les dio la oportunidad de inspirarse y detenerse a pensar cuál sería el futuro de la banda, qué tan serio era el proyecto. Durante todo ese año y el posterior estuvieron involucrados en la composición de las canciones que incluirían en su próximo álbum. El álbum en cuestión sería Glow On, el disco que cambiaría el destino de la banda. Eso que escucharon fue el primer sencillo de la banda y sonaba muy distinto a lo que venían haciendo. La canción Alien Love Cold fue grabada en colaboración junto al cantante británico Blood Orange y como habrán notado, nada tiene que ver con lo rápido y furioso que venía haciendo la banda. Pero esto tiene una explicación. El productor del álbum fue Mike Elizondo, quien es un reconocido productor de hip hop, especialmente conocido por sus colaboraciones con Dr. Dre y Eminem. Por si no lo conocen, Elizondo es coautor de varias canciones de Eminem, entre ellas The Real Slim Shady. Y produjo parte del álbum Encore y además también fue productor de 50 Cent. Glow On fue un álbum muy elogiado por hacer del hardcore un género fluido y por demostrar cuánto se puede innovar y hasta dónde se puede llevar este estilo de música. Pasaron a tener una estética con colores pastel y musicalmente exploraron las melodías de los 90 pasando por el pop alternativo y llegando a tener toques de rap y psicodelia. De hecho, escuchen cómo suena Don't Play, tercera canción del álbum. Básicamente es una samba mezclada con punk rock, con la batería haciendo un ritmo de reggaetón. ¡Wow! De todas maneras, el espíritu hardcore seguía vigente. Glow On fue una experiencia que los integrantes de Turnstile nunca antes habían vivido. Seguían teniendo canciones furiosas, pero exploraban un lado más emocional, creando estribillos pegadizos, probando guitarras sin tanta distorsión, empezando a sumar efectos como el delay o la reverb. Además, Brendan ya se mostraba como un cantante experimentado y gracias a ciertas pérdidas personales pudo empezar a escribir letras más melancólicas. Todo esto hizo que el álbum termine siendo un hit y para agosto del 2021, cuando el álbum fue lanzado, ya no había vuelta atrás. Glow On debutó como número 30 en las listas de Billboard y llegó a estar ternado para mejor álbum del año. Tuvo varias nominaciones a los Grammys, algo insólito para una banda de hardcore, y es que Turnstile ya no era una banda de hardcore, ahora era algo más. Entre 2022 y 2023 conquistaron lugares que nunca antes habían pensado, hicieron giras por Sudamérica, empezaron a aparecer en televisión, llegando incluso a tocar en Jimmy Kimmel Live. Tuvieron también su nota en la revista Rolling Stone e incluso distintas celebridades de la música, nada tienen que ver con el hardcore, empezaron a fanatizarse con la banda. Casos como el de Demi Lovato o el de Billie Eilish. La banda pasó de tocar en lugares para 1200 o 2000 personas a tocar en festivales masivos. Participaron del Sick New World, un festival que tenía a System of a Down, Korn, Deftones, entre otros. En tercera línea lo vemos a Turnstile ahí codeándose con bandas gigantes como Evanescence o Papa Roach, e incluso figurando por encima de algunos históricos como Placebo, Bill Valo, Ministry o Cold Chamber. También participaron del Riot Fest, teloneando a ni más ni menos que Foo Fighters y tocando en la misma línea que bandas como Queens of the Stone Age o The Mars Volta. Como si esto fuera poco, se sumaron a la gira del regreso de My Chemical Romance y fueron banda soporte de Blink en la gira de reunión con Tom DeLonge. Todo esto pasó sin que la banda pierda la esencia. Simplemente sacaron Glow On con una propuesta que era igual a lo que venían pensando, pero con una vuelta de tuerca que terminó funcionando a la perfección. En unos pocos años pasaron de ser una banda underground a una invitación a escuchar este género. Este álbum hizo que la gente empiece a escuchar hardcore, le empezaron a dar visibilidad y me parece algo buenísimo porque esto le da también la chance a que mucha gente empiece a descubrir bandas nuevas. Ahora Turnstile lleva más gente, ahora el pogo es más grande, ahora hacen sold out en varios lugares del mundo, pero el sentimiento es el mismo. Hace poco la banda se dio el gusto, volvió a su ciudad, volvió a Baltimore y vean lo que fue el show. Miren la cantidad
cantidad de gente que hay, más de 10.000 personas se acercaron a ver a la banda del barrio, la que logró conquistar el mundo. Un show gratis que logró recaudar $50.000 para caridad. En este recital podemos ver a su nueva guitarrista, que comenzó siendo convocada para los tours y ahora Meg Mills es miembro oficial de Turnstile. Y como si todo esto no fuera suficiente, fueron a por más. Y su último disco, Never Enough, fue la consagración absoluta, con canciones que directamente son 100% soul, pasando por shoegaze, con toques ochentosos. Escuchen esto. Pero cuidado, todavía mantienen esa esencia que los vio nacer en Baltimore en el año 2010. Este último disco también tuvo su versión visual, la cual fue proyectada en cines de Estados Unidos. De hecho, hasta tuvieron que agregar funciones porque tuvo mucha demanda, y algo increíble fue que en las salas podíamos ver a fanáticos bailando como si estuviesen en un show de la banda. Nunca en mi vida vi algo igual. Sumado a esto, tuvieron su canción Bird, que tuvo hasta trends de TikToks. Y la locura siguió al punto que en las últimas semanas terminaron tocando en el Tiny Desk. Encima se convirtieron en la primera banda en la historia en conseguir un stage dive en un Tiny Desk. Y acá hay un punto que quiero tocar porque sé que siempre es algo polémico. Cada vez que una banda explora un nuevo género, cada vez que se prueba algo nuevo, van a tener a muchos fanáticos enojados que se van a bajar del barco porque básicamente es difícil retenerlos si ellos están acostumbrados a un sonido. Si una banda empieza a explorar nuevos géneros, quizás esos propios fanáticos se terminan desacostumbrando, no es mi caso, pero sé que puede pasar, y eso termina causando cierto rechazo en ese fandom. Turnstile estuvo a favor de cambiar, pasaron de algo extremo a algo melódico, y no les importa cuántos géneros más puedan explorar, siempre y cuando el espíritu del hardcore se mantenga. Y me quiero quedar con eso porque es importante, ya que a pesar de ser una banda que está siendo muy popular, también está siendo una banda muy criticada por algunos. Como en todos lados, siempre tenés a los vieja escuela, a los OG, que no van a querer que la banda cambie su sonido. Los que estuvieron desde el principio y no quieren soltar la distorsión, no aceptan el cambio. Ojo, no son todos, pero sí la gran mayoría. Esos fanáticos que con el tiempo se convierten en haters. Turnstile ya no es lo que era antes. Turnstile ya no hace hardcore. Turnstile se vendió. Lamentablemente estos son algunos comentarios típicos que se están escuchando cuando uno nombra a Turnstile. Y para cerrar quiero dejar algo en claro. Turnstile no se vendió, y si crees que lo hicieron es porque no estás logrando entender a la banda. La esencia del hardcore la están manteniendo a la perfección, y con esto además le están mostrando esta cultura y esta música a nuevas generaciones para que puedan explorar un nuevo universo musical que lamentablemente está en caída, seamos realistas. Por eso tenemos que estar agradecidos con Turnstile.